Shalom, mis queridos hermanos y la congregación toda. ¿Cómo están pasando? No es fácil, es difícil, pero yo sé que nuestro buen Dios estará con todos nosotros, con una gracia especial, con una bendición especial. Le bendigo en el nombre de Jesús, que pasemos todo de lo mejor con acompañamiento de nuestro Dios. Amén. Estoy aquí grabando y transmitiendo este culto y como extraño a todos ustedes los jóvenes, los que están siempre sirviéndole con sus alabanzas, con su oración, los profesores. Cada uno de ustedes extraño tanto. En esta época estoy aprendiendo un montón, sobre todo cuán preciosos son ustedes. Espero que pasen de lo mejor y podamos madurar más, y cuando podamos dar el culto juntos, podamos entregar de lo mejor. Es una gran bendición para todos ustedes. Bueno, llegó la hora, vamos a comenzar nuestro culto con una oración. Vamos a orar. Amado Padre Dios, estamos en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu esté acompañando cada uno de nosotros. Que tú, Jesús, sea el Rey de todos nosotros. Y que este culto sea conforme a tu guía, conforme a tu voluntad. Seamos llenados de tu gracia y tu enseñanza, de tu sabiduría. Y también con una fe de obediencia, a fin de que podamos, Señor, seguir según tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así,
escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Bueno, la palabra de hoy es Marcos capítulo 6, 53 al capítulo 7, versículo 1. Estamos viendo el libro de Evangelio según Marcos. Hoy nos toca capítulo 6, del versículo 53 al capítulo 7, versículo 1. Y dice así: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret, arribaron a la orilla, y salieron ellos de la barca. Enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponía en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaba que les dejase tocar siquiera al borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo de la cuarentena que Jesús había declarado a los discípulos y a sí mismo y al pueblo, puesto que se estaban actuando de una manera diferente a la voluntad de Jesús. Tuvo que apartar, Jesús también se apartó a orar. Pero aprendimos que el apartamiento del pecado, alejarse del pecado, no es lo suficiente, porque le llegaron el viento y la tormenta a la barca donde estaban los discípulos. Y viendo eso, Jesús se le acercó, subió a la barca, y con eso terminó todos los problemas. Y con eso hemos aprendido de que el apartamiento, la cuarentena que nosotros aplicamos en nuestra vida para alejarnos del pecado, es necesario que acompañe Jesucristo. No con nuestra voluntad, nuestra moralidad, nuestra ética, no es suficiente. Solamente cuando Jesús está con nosotros, podemos dominar el viento del mundo y podemos conseguir llegar al puerto donde nuestro Señor quiere llegar. Hoy el texto nos comenta que mucha gente, multitudes le seguían a Jesucristo. Tanto que hoy en el versículo 1 de capítulo 7 dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Cuando Jesús estaba predicando al norte de Mar Galilea, él se iba visitando a la sinagoga donde él también predicaba ahí. Por supuesto que en ese lugar se encontraba también con los fariseos y escribas, y ellos escuchaban la enseñanza de Jesús y se maravillaban por un lado, y por otro lado se preocupaban. Y eso es lo que consta en los capítulos anteriores que ya hemos visto. Y seguramente
estos fariseos y escribas de la región Galilea habrán avisado a sus jefes, a los mayores que estaban en la ciudad capital, Jerusalén. Entonces, en capital, la organización central organizan y envían personas muy especiales. Aquí habla sencillamente que vinieron los fariseos y algunos de los escribas, pero suponemos que habrán enviado de los mejores, los más capaces, para investigar de qué se trataba, de quién era Jesús y qué se trataba sus enseñanzas. Es decir, que eran élites de la época, son personas especiales. Bueno, ellos también vinieron de Jerusalén a Genezaret, que más o menos distancia por el camino, puede llegar a 130 a 160 kilómetros. Hoy en día hay rutas, y que yo estuve revisando por internet, tiene una ruta directa para llegar, pero más o menos de 180 kilómetros, más o menos en coche, en vehículo, 2 horas de distancia. Pero teniendo en cuenta que los judíos de la época no podían cruzar directo porque tenía que cruzar la región de Samaria. Con los samaritanos ellos no se llegaban ni a hablar, entonces ellos se desviaban, cruzaban el río Jordán, pasaba por el desierto y luego allá en el norte cruzaba de nuevo el río Jordán para llegar al lugar donde están el lugar de Galilea. Es decir, que se puede calcular unos 200 kilómetros. Una persona sana, joven, caminando 6 horas por día, podría llegar un poco más de 5 días. Es decir, que es admirable la dedicación de estos fariseos y escribas. Lo más admirable es que ellos buscaron a Jesús no para buscar un milagro, de que le cure su enfermedad, o que le haga pan, o que le haga el vino, o que solucione su problema. Ellos vinieron a ver a Jesús y escuchar su enseñanza, comparar con las leyes que ellos son expertos, es decir, con la escritura. Es decir, que la búsqueda de Jesús, de los fariseos y escribas, son una dimensión bastante madura y con un objetivo bastante profundo, muy aplausible. Pero acá hay un problema. Ellos buscaron a Jesús, pero todo desde el punto de vista de ellos, a sí mismos. El centro de su cosmovisión era ellos mismos. Era egocentrismo, es una fe de egocentrismo. Yo voy a ver a Jesús, voy a encontrar a Jesús, voy a escuchar su palabra según mi conocimiento, mi experiencia, mi medida de canón. Sin embargo, también había otro grupo de personas, capítulo 6, versículos 53 a 56, sobre todo dice 53, Genazaret, y también habla toda la tierra de alrededor. En el versículo 56 dice aldea, ciudades o campos. La gente de la región Genazaret nunca había visto a Jesús, solamente ellos escucharon de Jesús, puesto que Jesús estaba trabajando, estaba predicando al norte. Usted sabe, por la tormenta, él cruzó con la barca, con los discípulos, llegó al oeste y al sur. Ellos tenían de lo que se decía de Jesús. Y cuando Jesús llegó a Genazaret, en versículo 54 dice, enseguida le conoció. Esta gente que estaban de esa región, al ver a Jesús, dice que le reconoció. En el versículo 55 también habla a donde oía que estaba. Es decir, la gente que estaba un poco lejos, al oír que Jesús había llegado, tal o cual parte, ellos se iban a buscar a Jesús.
¿Y cuál era el motivo de la búsqueda de Jesús? Ellos se iban, por supuesto, sobre todo, la mayoría de ellos querían sanar de su enfermedad, quería terminar con el problema de enfermedad, quería curarse. O algunos seguramente al escuchar que hizo milagro de 5 panes y 2 pescados, entonces seguramente algunos buscaban a Jesús para solucionar su problema económico, solucionar su hambre. Algunos quién sabe qué problema. Muchos de hoy en día también gente busca a Jesús por resolver su problema. Y muchas veces nosotros le criticamos. Qué fe poco madura. Pero ellos eran así. Pero la diferencia que había entre fariseos y escribas, que ellos, su ego, todo lo que de lo que una persona es, habían dejado humildemente. Se humilló y buscando a Jesús. Es decir, que tenía una fe de Jesucristo céntrico. Una fe cristocéntrico. Si es Cristo, y como dice hoy en el texto de hoy, dice, si apenas puedo tocar el pedazo final de su manto, podré resolver mi problema. Porque es Jesús. Con esa esperanza y desesperación y esfuerzo buscaron a Jesucristo. Esto me viene de memoria de la vida de Caín. Cuando buscamos libro de Génesis, capítulo 4, 3 de Génesis, dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era agricultor y cuando tuvo la primera cosecha, él lo preparó y vino a ofrecerle a Jesús. Hizo una ofrenda a Dios. Y en el versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasa ahí? Se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios no aceptó su ofrenda. Dios no vio con buenos ojos. Dios tomó la decisión de que no era bueno. Entonces, una persona que tiene fe de Dios céntrico, teocéntrico o cristocéntrico, entonces uno comienza a analizar por qué será desde el punto de vista de Dios. ¿Qué habré hecho mal? Pero sin embargo, la persona que tiene una fe egocéntrico, así como fariseo y escriba, para analizar la palabra, para analizar a Jesús, para analizar a Dios, según yo, entonces no le gusta, no es de su agrado, comienza a molestarse y comienza a tener ira. Y después, ¿qué viene? El odio hasta que Caín mata a su hermano. Mis queridos hermanos, hay dos tipos de fe. Estamos viviendo una vida de cuarentena, separado del mal. Estamos en una barca con Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué tenés en tu corazón? ¿Cuál es tu medida básica que te hace mover, que te hace tener esa fe, ese servicio, ese seguimiento, participar en el culto, alabar al Señor? ¿En el centro está Jesús o estoy yo? Ahí hace gran diferencia. Jesucristo responde de la manera que nosotros sabemos muy bien. Y uno de los versículos representa la respuesta de Jesús a lo que tienen egocéntrico, la fe egocéntrica. Dice, ¡ay de vosotros! Y eso en la Biblia original en griego dice así, ¡Uai humín! ¡Uai! ¡Ay de vosotros! Escriba y fariseo hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda la inmundicia.
dice con más fuerza, con más ahínco. Mateo capítulo 23, versículo 33 dice, serpientes, generación de víbora. Es una maldición. Pero sin embargo, a estos ignorantes, humildes, habitantes alrededor de Nazaret, que vinieron apenas para curar su enfermedad, resolver su problema, encontrar a Jesús, quería encontrar a Jesús porque quería resolver su problema, que muchos decimos, ay, qué poca fe, qué fe más superficial. Pero Jesús le dice, al final del versículo 26, todo lo que le tocaba quedaban sanos. Todo lo que le tocaba, todo lo que tenía fe de cristocéntrico, jesúscéntrico, teocéntrico, Jesús le sanaba, resolvía el problema, le transformaba, hacía nacer de nuevo. Mis queridos hermanos, no estamos pudiendo salir, no estamos pudiendo ocuparnos nuestro tiempo de los quehaceres cotidianos que nos acostumbraba. Nos sobra tiempo. Tenemos tiempo suficiente para reflexionar, para meditar. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es la fe de la congregación como iglesia? Estamos siendo juzgados por Jesús. ¡Ay de vosotros! ¿O está diciendo, mi fiel siervo? Sabemos que el cristianismo fue perseguido por mucho tiempo, pero llega un momento, en el año 313, el emperador romano declara libre el cristianismo. En el año 380 declara como la religión oficial del Imperio Romano. Y alrededor de muchos reinos acepta el cristianismo como la religión oficial. Comienza a levantar los templos, formar los sacerdotes, los teólogos, grandes pensamientos, muchas discusiones, asambleas. Se llega a escribir un montón de libros, se llega a desarrollar muchas doctrinas preciosas que hoy en día admiramos. El famoso Agustín, conocido como San Agustín, nace en el año 354, muere 430, nace al norte de África, Argelia, hoy en día se llama Argelia. Él nace ahí, él estudia, se forma, se convierte un religioso, un estudioso, y otros más grandes maestros. Pero sin embargo, esa época más floreciente del cristianismo, floreciente entre comillas, el pueblo comienza a sufrir. En el siglo 6 para 7, cuando se levanta el islamismo, cuando viene el ataque del Islam, dice que la mayoría del pueblo le recibía con brazos abiertos al nuevo ejército y le rechazaba, le traicionaba a los ejércitos bizantinos de los cristianos. A la cruzada que venían, el gran fracaso de la cruzada es que habitantes que vivían en ese lugar rechazaban al cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos juzgaban a la persona, juzgaban a la gente con todo ese conocimiento enriquecido. Así como los fariseos y escribas. Tenían mucho conocimiento de sabiduría, mucha riqueza, muchas doctrinas, pero en el centro no había Jesús. En el centro estaban ellos. En el centro estaba el hombre. En el centro estaba egocentrismo. Entonces cualquier ejército donde viene y te demuestra un poco de amabilidad, un poco de cariño, un poco de humildad, entonces se son entregados para esa persona. La pregunta de hoy, ¿por qué tantos jóvenes fugan de la iglesia? ¿Por qué tantos se van
a las sectas, a las doctrinas extrañas, a estos herejes? Uno pregunta el por qué. La iglesia moderna, ¿no será que la iglesia hoy en día, o los cristianos hoy en día, hemos perdido esa humildad de tener Jesucristo? ¿No será que somos demasiado legalistas? Queremos aplicar la legalidad, el conocimiento de la palabra de Dios, y queremos juzgar y queremos calificar a nuestros vecinos. En vez de buscar a aquellos enfermos que no pueden levantarse por sí solos, levantar con todo su helecho, con todo su cama, con toda esa carga pesada, venir a buscar a Jesús, venir a buscar en la calle donde va a pasar Jesucristo para que podamos tocar siquiera el pedazo de manto de Él. ¿No será que hemos perdido el amor de Cristo? Cuando se pierde Dios-centrismo, cuando se pierde Cristo-centrismo, hasta una familia, Caín, que conoce quién es el Creador, que conoce lo que hizo Dios, aún así es capaz de matar a su hermano. En la familia tenemos el ejemplo de Sara. Tenía su marido llamado de Dios, pero en persona él era poco valiente, tomaba decisiones a veces equivocadas, no era una persona muy inteligente, y por eso mucha parte dice que Sara se reía de su marido. ¿Pero qué pasó? Finalmente, Agar, que es su sierva fiel, que hizo lo que pidió ella, se le entregó a su marido Abraham y tuvo hijo Ismael. Es lo que ella quería. Todas esas decisiones Sara, porque no tenía fe de teocentrismo, de cristocentrismo, egocentrismo, según yo, según lo que pienso, según como yo creo. Eso trae desarmonía en la familia, odio en la familia, pelea en la familia. Por esa decisión, hasta hoy en día, en Medio Oriente, esa gente que son hermanos de padre se está matando uno al otro. Mis queridos hermanos y la congregación toda, ¿qué tipo de fe tenemos? Tenemos este lapso de tiempo para realmente meditar. Quiero presentar una parte de la Biblia, Salmo capítulo 107, versículo 9, y dice así: porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Alma menesterosa. El alma que desesperadamente busca al Señor. A ese alma que tiene hambre de Jesús se le dará la satisfacción, se le dará el bien. ¿Pero cómo? Va a llenar de bien, va a hacer rebosar del bien. Esa es la promesa de nuestro buen Dios. Si la iglesia, los cristianos, estamos firmemente con la fe de Cristo-céntrico, entonces vamos a llenar de la satisfacción, vamos a salir de los problemas, vamos a llenar de bien, pero bien de Dios. Yo estoy seguro que será así. Así que aprovechemos este tiempo para la oración, para dejar todo mi egoísmo
mi perversidad, mi maldad, mi mentira. Y busquemos a Jesús. Tengamos ese amor de Jesús. Ese dolor que tenemos que sentir por nuestros vecinos, por nuestros prójimos, por nuestros hermanos, que nos puede levantar del lecho. Vamos a orar. Vamos a orar un poco con estos puntos que hemos aprendido. Vamos a orar. Amado Padre Dios, nuestro Salvador Jesucristo, en este momento, en el nombre de Jesús, estoy desechando esta fe que creía más en mi conocimiento, en mi inteligencia, en mi experiencia, a mi cosmovisión. Yo juzgaba a ti, Jesús. Yo buscaba interpretar según mi manera tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me perdone, Señor. Te pido que yo, ahora en adelante, pueda tener una fe. Esa fe donde el centro es Jesús, cristocéntrico, Señor. Y así para poder conseguir la sanación de mi alma y renacimiento de mi ser. Señor, quisiera tener ese amor, ese corazón tuyo, para poder acercarme a los prójimos que no puede levantar de su lugar, ayudar con su lecho y acercarme a ti, Señor. De esa manera, Señor, poder disfrutar de la satisfacción, de la plenitud del bien, así como tu palabra promete, Señor. Yo sé que tú nos darás, Señor. Por eso te decimos, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame,
la oración final, la oración apostólica de bendición. Vamos a cerrar nuestro ojo, vamos a recibir la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, que nos cura, que nos llena del bien, y el amor perfecto de nuestro Padre Dios, que nos hace ver únicamente a Jesús, la presencia, la estancia del Espíritu Santo, que hace que yo pueda seguir solamente a Cristo y tener solamente su corazón. Y que esas bendiciones sean para todos los hermanos que están inclinando su rostro a fin de desechar esa fe de egocentrismo y solamente tener la fe de Cristo céntrico, cristocéntrica, y que también su familia, en todos sus quehaceres y todo lo relacionado a cada uno de los que están inclinando su rostro, sea desde este momento para siempre. Amén y amén. Muchas bendiciones.